¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí les dejaré este video guardado sobre la clase y les agradezco mucho que hayan visto por ahí el video pasado. Ya saben que estoy a sus órdenes. Aquí vi un mensajito de María Fernanda. Ya te tagué ahí donde está el link, María Fernanda. Pero si no lo pueden ver, me dicen y se los vuelvo a enviar con mucho gusto. Y bueno, voy a empezar este tema. Creo que me voy a alargar un poquito porque es un tema un poquito más largo. Entonces, si veo que me estoy tardando, voy a parar aquí la grabación y luego voy a meterme y grabar otro video para hacerlo como parte 2 y ya les subo los videos, tema 2 parte uno y tema 2 parte 2 para que se les haga a ustedes también no tan pesado escuchar a lo mejor un video tan largo como el de la vez pasada. Entonces creo que voy a hacerlo así en dos partes y ya me dicen cómo prefieren ustedes que les suba los videos. A lo mejor prefieren que se los suba la explicación en videos más cortitos y con mucho gusto puedo hacer eso también. Pero bueno, déjenme, me voy aquí a mis notas y, ay, una disculpa que está aquí mi niña. Muy bien. Vamos a empezar con el tema 2. Este, definición de problemas públicos e integración de la agenda de gobierno. En ese segundo tema vamos a concentrarnos en una parte del proceso de políticas públicas que suele parecer sencilla, pero que en realidad determina buena parte de todo lo que ocurre después, o sea, la definición del problema público y su incorporación en la agenda de gobierno. En el tema anterior revisamos el enfoque de políticas públicas como una forma de estudiar la acción gubernamental a partir de, hablábamos de problemas, de decisiones, instrumentos, la implementación de estos instrumentos y la evaluación. Y ahora aquí vamos a detenernos antes de la formulación de estas soluciones. O sea, la idea central aquí es que una política pública no comienza cuando una autoridad anuncia un programa, publica una regla o asigna un presupuesto como tal, ¿no? Sino comienza mucho antes, cuando una situación social o un problema social o ambiental es interpretado como un problema que merece atención colectiva y eventualmente, bueno, ya la intervención del gobierno, ¿no? La intervención gubernamental. Aguilar Villanueva, que estuvimos hablando de la semana pasada, plantea que la agenda gubernamental pues no contiene todos los asuntos que existen en una sociedad, sino solamente aquellos que en determinado momento sí logran convertirse en objetos de atención seria por parte de quienes toman las decisiones. Esto introduce un elemento de selección. En una sociedad conviven simultáneamente todos los problemas que habíamos mencionado, ¿no? De seguridad, de salud, educación, la movilidad, las crisis hídricas, cuestiones de medio ambiente, ¿no? Evidentemente, problemas de contaminación, del cambio climático, que les decía que es más mi área. Y bueno, el gobierno no puede atenderlos todos al mismo tiempo y tampoco puede atenderlos todos con la misma pues intensidad y con los mismos recursos, ¿no? Porque al final son recursos limitados. Y por eso definir problemas y construir agenda, pues también implica priorizar ciertos problemas. Entonces, durante esta sesión vamos a trabajar 3 ideas que se conectan con el tema, sí, se conectan entre sí, evidentemente. Y primero que los problemas públicos, pues no son simplemente datos objetivos que aparecen frente al gobierno, o sea, necesitan ser definidos y delimitados como en una tesis, ¿sí? Y segundo, que esa definición debe estar sustentada en evidencia y en un análisis de causas, de consecuencias, ¿sí? De qué actores están involucrados, etcétera, etcétera. Y bueno, y en tercer lugar, que incluso un problema bien documentado puede no llegar a la agenda gubernamental, porque la atención pública y política, como les comentaba, pues al final es limitada, ¿no? Y todo va a depender del contexto institucional. Esta lógica va a ser como la que vamos a empezar a utilizar en su policy paper que les comentaba que iba a ser como que íbamos a avanzar poquito a poquito hasta llegar ya a todo el documento completo que es el trabajo final. Y en esta etapa del curso todavía no vamos a hablar del diseño de soluciones, o sea, queremos primero demostrar que existe este problema que ustedes ya eligieron o definieron
Vamos a comprenderlo lo suficientemente bien, vamos a explicar por qué merece la atención del gobierno en este momento y bueno, la calidad de este diagnóstico, por así decirlo, del problema va a condicionar como todo lo que nosotros vamos a construir después en este policy paper. Una disculpa, no sé cómo ponerle aquí que no se escucha a lo mejor el ruido ambiental, no sé si se pueda. Denme un segundito. Creo que no se puede. Ay, ¿qué le piqué? Perdónenme, ahí están. Déjenme muevo acá esta porque me está estorbando. Muy bien, oigan, perdónenme, no sé cómo hacerle, no sé si se escuche por ahí la musiquita del iPad de mi niña, pero voy a continuar. Ok, entonces, esta, nos vamos a esta diapositiva. El punto de partida de ay, perdónenme, ando aquí batallando. No sé si se dejó de compartir la diapositiva. Creo que no, creo que no. Discúlpenme, es que quería nada más que no me estorbara aquí la cámara. Denme un segundito. Creo que ahí creo que todavía se ve. Ahorita si no, no se preocupen. Como quiera, esta presentación que les estoy poniendo aquí, ya la tienen ustedes en el link de Drive que les decía, ¿ok? Muy bien, el punto de partida de este tema va a ser el que reconozcamos que no existe una relación automática entre la existencia de un problema y la acción legal, o las acciones del gobierno, ¿no? Por así decirlo. En ocasiones asumimos que si una situación es grave, si es visible o si afecta a muchas personas, normalmente va a ser atendida, va a estar dentro de la agenda de lo urgente, ¿no? Del gobierno. Sin embargo, el estudio de la agenda pública muestra algo distinto. La gravedad es importante, pero no muchas veces es suficiente para que se atienda este problema. Y Parsons explica que el análisis de políticas públicas también es análisis de cómo una sociedad interpreta problemas, produce conocimiento sobre ellos y construye argumentos acerca de lo que el gobierno pudiera o debería hacer, qué caminitos debe seguir para resolver este problema. Esto significa que antes de llegar a la decisión existe una competencia entre distintas definiciones de lo que es esta realidad del problema, ¿no? Dos actores pueden observar el mismo fenómeno y describirlo de una manera distinta y pueden atribuirle causas distintas y por lo tanto proponer intervenciones o proponer soluciones que van a ser diferentes, ¿no? Y un ejemplo que me gusta mucho es lo del tráfico, ¿no? Una interpretación puede decir que el problema es la insuficiencia de infraestructura y que se requieren más calles, ¿no? Más vialidades. Y otra persona puede afirmar que el problema central es la dependencia al automóvil privado, o sea, que hay muchos carros, ¿no? En la calle. Y otra puede también señalar que la causa se encuentra en una pues planeación urbana, sí, expansión urbana muy dispersa, sí, muy poco ordenada, organizada, que obliga a realizar viajes cada vez más largos para trasladarse de un lugar a otro de la ciudad, por ejemplo, y otra puede ser también en la cuestión del transporte público, ¿no? Que a lo mejor no es suficiente, no tiene suficientes rutas, etcétera, etcétera. Y todos estos puntos de vista evidentemente observan una misma realidad, pero la convierten en problemas públicos distintos. Y aquí aparece una idea importante para el análisis, ¿sí? Quien logra definir el problema influye directamente en el campo de las soluciones que va a parecer razonable para este problema. Por eso el diagnóstico no es una etapa puramente como descriptiva, ¿no? Ni tampoco va a parecer neutral, porque es una etapa de análisis en la que vamos a seleccionar información, vamos a delimitar el fenómeno, el problema y vamos a establecer relaciones entre causa y consecuencias y vamos a construir o vamos a desarrollar una explicación al problema que nosotros estemos pues analizando. Y en esta sesión vamos a movernos de una noción general de situación problemática hacia una definición más rigurosa
de lo que es un problema público y después, evidentemente, hacia el análisis de la agenda, ¿no? El objetivo no es memorizar conceptos aislados, sino comprender cómo se conectan, ¿no? La definición, la evidencia, los sectores, la priorización y, evidentemente, pues el contexto político que existe. Esto es nada más como un poquito de teoría. El problema público puede entenderse como una situación que ha sido reconocida como colectivamente relevante y respecto a la cual se considera legítimo o necesaria alguna forma de intervención pública. Esta definición evidentemente contiene varios pues, componentes. El primero es que debe existir, ya me aparece aquí ruido suprimido, se me hace que se está ya se está escuchando menos tal vez la música, una disculpa. Les decía que el primero es que debe existir esta condición observable, ¿no? Este problema que se observa puede tratarse de una tasa elevada de abandono escolar, un deterioro en la calidad del aire, que es muchas veces pues lo que nosotros nos preocupa aquí en Nuevo León, dificultades de acceso a la vivienda, violencia contra las mujeres, sí, contra determinados grupos, insuficiencia en servicios de salud, la pérdida de los ecosistemas y los incendios forestales y, sin embargo, la mera existencia de una condición al final no la convierte en un problema público. Y el segundo componente pues es el reconocimiento, ¿no? Una condición debe ser interpretada como algo que merece atención. Y Aguilar Villanueva, insiste en que los problemas públicos son construcciones que entran al espacio gubernamental después de procesos sociales y políticos de definición. Y esto significa que una situación puede existir durante muchos años sin ser tratada como prioridad y luego, a lo mejor dependiendo del contexto de las tendencias, resurgir como con una nueva relevancia, como una prioridad a lo mejor de la agenda pública. Y bueno, el tercer componente es el carácter colectivo, ¿no? Y no significa necesariamente que toda la población tiene que ser afectada. Un problema puede afectar directamente a un grupo específico y aún así ser público porque impacta a lo mejor derechos humanos, desigualdades, externalidades, algunos riesgos colectivos o directamente las responsabilidades institucionales que ya existen. Y la clave está en que su tratamiento rebasa la capacidad de una respuesta exclusivamente que sea individual. El cuarto componente es la posibilidad de intervención. Y en políticas públicas interesa identificar problemas sobre los cuales existe algún margen de acción gubernamental. Esto no significa que el Estado pueda resolver completamente como el fenómeno, ¿no? El problema, pero sí se cuenta con instrumentos, capacidades o atribuciones que tal vez puedan modificar sus causas, reducir sus efectos o cambiar las condiciones en las que ocurre esta cuestión, ¿no? Este fenómeno, este problema. Y Tamayo Sáenz señala que la definición del problema es una de las fases como más decisivas del análisis porque va a condicionar el resto del proceso, ¿no? De construir una política pública. Si definimos mal el problema, por ejemplo, pues evidentemente vamos a diseñar una política muy bien la herramienta, pero va a actuar en probablemente una dimensión errónea o equivocada a la que nosotros teníamos pensada. Entonces, por eso, para cuando ustedes empiecen tu policy paper, hay que evitar estas formulaciones como muy generales, ¿no? De vamos a tratar la pobreza, ¿no? O la contaminación o la inseguridad, ¿sí? Porque son campos temáticos y necesitamos transformar estos conceptos en problemas concretos, delimitarlos y que podamos analizar de manera más sencilla, ¿no? Y sobre todo en cuestión también, por ejemplo, ahorita de la clase, ¿no? Que son 5 semanas y que tampoco tenemos 3 años para investigar un problema. Entonces, una formulación más útil identifica qué ocurre, a quién afecta, dónde ocurre, con qué magnitud, desde cuándo y dentro de qué contexto institucional. En lugar de, por ejemplo, movilidad en Monterrey, sí, podríamos analizar el aumento de los tiempos de traslado
en determinados municipios de la zona metropolitana, ¿no? A lo mejor en cuestión con los patrones de expansión urbana, ¿no? O qué tantos automóviles existen en las calles, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ahora sí, la delimitación específica del problema nos permite a nosotros construir o diseñar un mejor análisis. Eh, tema no es lo mismo que problema público. Esta distinción entre tema y problema público es importante para su trabajo, sí, y en la práctica académica es común comenzar con un tema que nos interese, por ejemplo, en cuestión de agua, sí, para hablar de la crisis hídrica, o en cuestión de género, por ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial, la seguridad o el medio ambiente, por ejemplo. Y el problema aparece cuando ese interés todavía no ha sido convertido en una situación que se pueda analizar de manera más sencilla. Y Bardak también recomienda, cuando es posible, expresar el problema en términos que puedan dimensionarse. Y esto no significa que todo deba reducirse a una cifra, sino que conviene evitar formulaciones vagas, o sea, que sean como muy amplias, ¿no? Decir que existe mucho abandono escolar, pues, o sea, no está como, no está claro, ¿no? Sigue siendo como algo un poquito vago. Es más útil o sería más útil identificar las tasas, los grupos afectados, dónde están esos grupos afectados, qué tendencias existen y bueno, evidentemente pues la comparación con algunas otras cifras, ¿no? Que puedan parecer que se relacionan. Otra precaución es no formular el problema exclusivamente como ausencia de algo. Decir, no existe suficiente cultura ambiental, pues es ambiguo, ¿no? Tendríamos que traducir realmente eso a cuáles son las conductas, capacidades, las acciones como muy en concreto, ¿no? Cuáles son las brechas entre la población en cuestión de información, por ejemplo, ¿no? O acceso a la información. Y bueno, pues el trabajo del diagnóstico consiste justamente en pasar de una preocupación general a una definición que podamos analizar o que podamos encontrar la información importante para analizarla. Bardak, sí, en los 8 pasos para el análisis de políticas públicas, comienza precisamente con la definición del problema. Su planteamiento se vuelve útil porque obliga a separar el problema de la solución que nosotros consideramos como la mejor, ¿no? Porque siempre tenemos un poquito como este sesgo de, bueno, ya sabemos que, no sé, por ejemplo, en la cuestión del tema de la movilidad, hay que hacer la cuestión del hoy no circular, ¿no? Como que ya tenemos nosotros una solución favorita, una solución preferida. Y cuando una persona formula el problema diciendo, hace falta que haya más calles, hace falta el hoy no circula, pues en realidad ya estamos ofreciendo una solución dentro del diagnóstico que nosotros queremos construir o desarrollar, ¿no? Y todavía realmente no se ha demostrado, no hemos demostrado que esa debe ser la intervención adecuada. Entonces, lo mismo ocurre con expresiones como hace falta un nuevo programa o hay que hacer una ley, ¿no? Debería existir la institución que regule tal. Y estas pues, son propuestas, pero no definiciones del problema. Entonces, una formulación analíticamente rigurosa describe la condición que queremos modificar y permite que después, pues ahora sí, busquemos las diferentes alternativas y que las pongamos a prueba para ver cuál es la mejor. Tal vez era la que teníamos de favorita, ¿no? Pero tal vez no. Tal vez hay mejores soluciones y mejores propuestas. Y bueno, para eso en esta etapa del policy paper que ustedes están desarrollando, conviene pensar en una secuencia como sencilla, como primero el tema, ¿no? Y después una condición que se observe. Luego la delimitación del problema, que es en el como paso que estamos ahorita. Y finalmente una explicación preliminar de las causas. Ahora sí, ¿qué dice la teoría sobre qué es lo que causa este problema? Y la solución va a venir más adelante, o sea, durante la formulación, ¿no? Pero mantener separadas estas fases evita que el diagnóstico se convierta en una justificación retrospectiva de las propuestas que nosotros ya habíamos considerado que eran la solución, ¿no? Sin antes investigar a fondo como el problema. Mm, ok,
Cuando decimos que los problemas públicos se construyen, no estamos diciendo que sean ficticios o que dependan solamente de las opiniones. Estamos diciendo que la realidad social pues es compleja y que para actuar en ella necesitamos seleccionar algunos aspectos, establecer límites y luego producir una interpretación de eso que nosotros estamos estudiando. Entonces, Parsons nos muestra que el análisis de políticas está profundamente relacionado con todos los marcos de interpretación. Perdón si se escucha la música. Los hechos importan, pero los hechos adquieren significado dentro de una narrativa sobre qué está ocurriendo, por qué importa y quién debería actuar. Entonces, Aguilar Villanueva, por su parte, ayuda a comprender cómo determinadas definiciones logran irse a la agenda, sí, mientras que otras, pues, no llegan a la agenda porque no son seleccionadas como un problema urgente. Entonces, vamos a tomar nuevamente el ejemplo del tráfico. Si lo definimos como un problema de capacidad vial, pues vamos a observar kilómetros de vías, velocidad promedio, el volumen de cuántos automóviles existen, pero si la definimos como un problema de movilidad, entonces a lo mejor vamos a hablar de accesibilidad, del tiempo que nos toma llegar de un lugar a otro, de transporte público, del ordenamiento o la distribución o planeación territorial. Y si la definimos como consecuencia de un modelo de desarrollo urbano desordenado, por ejemplo, vamos a tener que observar el uso de suelo, densidad, localización de entre el trabajo y dónde vive la gente y a dónde va a trabajar, ¿no? Entonces, si se fijan, cada definición que nosotros damos a un problema observa o va a seleccionar distintas variables que al final a nosotros nos van a condicionar sobre cómo vamos a resolver los problemas. La construcción del problema también implica atribuir causalidad. Cuando decimos que una condición ocurre por falta de inversión, por incentivos mal diseñados, por una regulación insuficiente, por desigualdad territorial o por la falta de coordinación, ya estamos elaborando una teoría sobre el problema, que era lo que yo les comentaba. Entonces, esta teoría puede ser correcta o puede estar medio equivocada o puede estar equivocada, ¿no? Y por eso lo importante primero es contrastar la evidencia que existe con el problema que nosotros elegimos. Y aquí también aparece la dimensión política, ¿sí? Diferentes actores pueden favorecer definiciones que son más compatibles con sus intereses, valores o competencias institucionales. Una dependencia que se muestra responsable de la infraestructura puede interpretar un problema desde la lógica de la obra pública. Una organización civil puede hablar de derechos humanos, por ejemplo. Una empresa puede enfocarse en los costos, ¿sí? O la certidumbre de cómo va a funcionar esto a corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Y una comunidad, evidentemente, podría describir todos estos impactos de la cotidianidad, sí, que no aparecen como parte de los indicadores, sino que forman parte de las vivencias. Denme un segundito. Ya le pedí a mi niña si le podía bajar el volumen. Este, entonces, ¿dónde iba? El análisis de políticas públicas, pues no busca como eliminar todas estas diferencias que existen en los distintos diagnósticos, sino hacer todas visibles. Una buena definición, sí, del problema debe reconocer las principales interpretaciones existentes y justificar por qué se adopta una determinada estructura del problema. Entonces, para el policy paper, esto no significa que basta solo con afirmar una causa, ¿no? Es necesario explicar de dónde proviene esta interpretación, bajo qué marco nosotros estamos analizando todos los problemas o la evidencia que sostiene lo que nosotros queremos desarrollar y qué otras explicaciones influyen, conviven, compiten con las definiciones que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, la construcción del problema es una forma de reducir esta complejidad, por así decirlo, pero no de simplificarla, no solo de explicarla, porque sabemos que la mayoría de los problemas, evidentemente, públicos, pues son complejos, ¿no? Entonces, delimitamos para poder analizar,
de forma correcta, pero sí debe existir este elemento de transparencia y de sustentar lo que nosotros queremos definir. Uno de los errores más frecuentes en un diagnóstico es confundir los síntomas, el problema, las causas y las consecuencias. Una política puede fracasar no porque el instrumento sea técnicamente malo, por así decirlo, o que sea ineficiente, sino porque se actuó sobre un síntoma visible y dejó intacto la raíz que causaba el problema. Entonces, Tamayo Sáez subraya que la definición del problema requiere identificar las dimensiones y comprender la relación entre estos factores. Y en esta fase conviene pensar en tres niveles. Sí, el primero es el problema central, la condición que queremos explicar y que queremos arreglar, sí, que queremos solucionar. El segundo son las causas, sí, que son los factores que contribuyen a producir o mantener esta condición. Y el tercero, pues, son las consecuencias, sí, que al final, pues, son los efectos que se derivan del problema. Por ejemplo, tenemos el abandono escolar. El hecho de que los estudiantes dejen sus estudios es el fenómeno como central, ¿sí? Como lo que vemos. Y entre las causas, pues pueden ser presión económica, problemas familiares, hablando del dinero y de otras cuestiones, necesidad de incorporarse al mercado laboral a temprana edad, rezago académico, sí, barreras en cuestión de cómo llegar a la escuela, en el transporte, violencia, el diseño institucional, sí, o falta de apoyos económicos para estudiar, o simplemente a lo mejor ahora que lo vemos, sí